Sí, mis hermanos, un capítulo bien extenso, lleno de mucho contenido y antes de darle paso a nuestro hermano Jorge para que lleve el desarrollo de este capítulo, siempre es bueno recordar algunos puntos importantes que vimos en el capítulo número 5, que fue el capítulo de ayer, que es el capítulo 5, que es un canto de victoria y alabanza a Dios por la derrota de los cananeos, denominado, llamado el canto, es un canto, este canto es un atributo, es atribuido a Débora y Barak y se considera uno de los poemas más antiguos y significativos de la Biblia, donde vimos la llamada de Débora, Débora llama a Barak y a los comandantes, al comandante militar, para que lidere el ejército de Israel contra los cananeos. Vimos también la derrota de los cananeos. Vimos, dentro de otros puntos, la maldición de Meroz, que recordemos que esa fue la ciudad que no apoyó a los israelitas. Y por último, vimos la alabanza a Dios, donde este canto concluye con una alabanza a Dios por su poder y su misericordia. Débora y Barak reconocen la victoria, es que la victoria es un regalo de Dios y que Él es el que ha liberado a Israel de sus enemigos. A grandes rasgos, esto fue lo que vimos en el capítulo número 5 del día de ayer. Entonces, así le entregamos ya a nuestro hermano Jorge. Aleluya. Gloria a Gloria. Dios. Santo. No te vemos. Santo. No, y mi cámara está apagada. Oh, Parece. ok. Amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Mis amados, quiero decirle que esto es un capítulo muy emocionante. Espero que de verdad todos lo hayan podido escuchar, lo hayan podido leer en su casa y también estemos preparados para compartir. Este, es bueno mencionar que el capítulo que vamos a ver hoy es simplemente un inicio, es un comienzo. Estaremos hablando de Gedeón por los próximos 2 días, porque este capítulo inicia en el capítulo 6, pero aún en el 9 todavía se habla de Gedeón. Así es que Amén. esto es muy importante. Como todos saben, mis amados, esto es fundamento bíblico. Amén. Estamos amarrados bajo el texto que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Soy su hermano Jorge Pérez. El día de hoy me corresponde hablar sobre el capítulo 6 del libro de Jueces, un capítulo donde vamos a estar mirando temas como, por ejemplo, la opresión por medio de desobediencia. Estaremos mirando también el clamor y la respuesta de Dios, el llamado de Gedeón y sus dudas. Vamos a estar mirando la eliminación de la idolatría antes de la victoria. Quiero que le ponga mucho ojo a ese tema. Y el comportamiento de Dios sobre su siervo. También estaremos mirando la paciencia de Dios al confirmar su voluntad. Un punto, mis amados, que quiero decirles es que durante estemos dando esta clase el día de hoy, voy a contar con ustedes, estaré haciendo algunas preguntas, también mandaré a leer algunos textos bíblicos, mandaré a leer la pantalla, así que yo pido, por favor, los que les gustan participar, que puedan estar pendientes y los que no les gustan participar, que estén pendientes también. Ya que hoy realmente quiero que la clase sea un poco más dinámica, porque es un capítulo que tenemos que analizarlo bien para poder continuar con los demás. Esta es una base. Gedeón es uno de los líderes más prominentes que nosotros vamos a estar mirando
en el libro de los jueces. Estamos hablando que pasaron un promedio de aproximadamente unos 300 años cuando Israel repetía un ciclo. Y esto lo vamos a estar mirando. El capítulo 6 de Jueces narra el comienzo de la historia de Gedeón, uno de los jueces más importantes de Israel. ¿Cómo es? ¿Gedeón es qué? Jueces más importante de Israel, uno de los jueces más importantes de Israel. Amén, excelente. Este capítulo describe Un el punto para el contexto. sábado cuando no estoy. Eso. Este capítulo describe el contexto de opresión de los madianitas, el llamado de Dios a Gedeón, sus dudas y la confirmación divina de su misión. Para comprender mejor este capítulo, lo dividimos en algunas secciones temáticas, explicando cada situación dentro de su contexto histórico. Vamos a ver la parte política, social y cultural. También exploraremos palabras claves en hebreo para enriquecer nuestra comprensión del texto. Hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios aún con tus miedos, dudas, como lo fue Gedeón? Amén. Amén, Claro amén. que sí, Amén. amén. Amén, amén, amén. Amén. Ley, Sama. ¿Usted entendió eso bien? Amén. 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 Se lo puse Entendí esa pregunta. se lo puse en amarillito ahí para que alguien que me lo lea. Léaselo usted a la multitud, léalo. ¿Estás Santo dispuesto Dios. a ser usado por Dios aún con tus miedos y tus dudas, como fue Gedeón? Amén. Amén. Aleluya. Yo digo que Amén. estoy dispuesto. ¿Y usted? Amén. Yo Amén. también. Amén. Yo Amén. también. Gloria a Dios. Yo quiero hacer otra preguntita. ¿Quién me puede decir qué es opresión? Es un sentimiento. Un sentimiento. O quizás también un pensamiento que no te deja estar tranquilo. Una carga. Es un sentimiento oprimido. Oh. Una carga. Ok. Vamos a estar Exacto. mirándolo. Excelente, está bien. Sí. La opresión es lo que puede ejercer una persona sobre otra, subyugándola y sometiéndola. Sí. Ok. Ujú. Mi Perfecto. opinión. Amén. Excelente. Gracias. Bien, amado, algo que vamos a estar mirando es el patrón de jueces. Quiero que usted mire eso, le tire foto, una foto mental, ¿no? Tírele una foto ahí, agarre esas palabras. Mire, durante los 300 años que pasaron en el periodo de los jueces, hubo un ciclo, hubo un patrón que se repitió constantemente. Lo primero era el pecado. Pecado. Exactamente. Se alejaba de Dios y adoraban a ídolos como quién, como a Baal y a Cera, etc. Amén. Luego de ese pecado venía la opresión. Dios permitía que sus enemigos los dominaran. El tercer caso que pasaba de manera constante era el clamor. Luego que ellos estaban oprimidos, ellos clamaban. En Amén. angustia clamaban a Dios por ayuda. No pedían más nada. Ellos decían, ayúdanos, Dios. Y el cuarto punto es precisamente la liberación. Dios levantaba a un juez para librarlo. Amén. Eso es como cuando estaban los tres hermanos hebreos allá en Babilonia. Habían tres y el cuarto que entró fue uno semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Que lo libertó a ellos. Así que este patrón se repetía de manera constante. Pecado, opresión, clamor y luego liberación. ¿Quién me dice cuáles eran los 4 pasos?
Pecado, Pecado, opresión, clamor y liberación. Exactamente. Ahora, en el contexto histórico, Israel se encontraba en un ciclo de pecado y opresión. Eso era lo que estaba pasando históricamente cuando esto sucede. Cuando murió Débora, ustedes recuerdan que lo vimos ayer, como introducía nuestra hermana Iliet, cuando dice, tras la muerte de Débora y Barak, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y cuál era el ciclo? ¿Cuál era el ciclo? POCL. ¿Eh? POCL. Pecado, presión, amén. Pecado, presión, PO, ¿cómo que usted lo resumió? Pecado, opresión, clamor y POCL. POCL. Oh, excelente. Mira, no lo había visto así. Excelente. Entonces dice, Dios permitió que los madianitas los oprimieran durante 7 años. ¿Por cuántos años los fueron oprimidos? Por 7 años. 7 años. La opresión era devastadora. Los madianitas arrastraban los cultivos y el ganado, dejando a Israel en miseria. Póngale ojo a esos 7 años, porque más adelante vamos a ver que Jehová le dice a Gedeón que tome un becerro, pero no el primero, sino el segundo, y el segundo precisamente tenía 7 años. Así que póngale ojo a esos 7 años que duró el pueblo de Israel en ese contexto. Ahora, a nivel político, ¿quién me lee lo que dice la pantalla? Madián no era una nación centralizada, sino pueblo Un pueblo. seminómada del desierto, descendiente de Abraham y Centura. Y Setura. Génesis 25, 1, 2. ¿Quién me busca Génesis 25, 1, 2? Siga leyéndolo. Sigo leyendo. Sí. Los madianitas formaban alianza con otros grupos nómadas, como los amalistas y los hijos del oriente, lo que les daban una ventaja militar. Yo voy rodando un poquito la pantalla porque el Está teléfono bien. es tan pequeño. Está bien. En ¿Quién tiene? Génesis, amén. Sí. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbac y Sua. Ok. Entonces, nosotros miramos que Madián entonces era hermano o eran familia de los hijos de Israel. Amén. Amén. Ok, perfecto. Entonces, cuando dice que Madián era un pueblo seminómada del desierto, ¿quién entiende eso? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué es lo que es eso? Los nómadas eran los que andaban totalmente en el desierto. Cuando entonces dice seminómada era porque eran entre nómadas y no sé el otro contexto, será que vivieran en casas, en lugares específicos. Amén. Lo que quiere significar... Ajá, No. siga. ¿Quién más? No. Sí, nómada es errante, alguien que no tiene un lugar fijo donde vivir. Ujú. ¿Y por qué Eso eran, es lo ¿y por qué eran seminómadas? porque ya Porque ellos habían formaban conquistado alianzas. la tierra prometida. Porque dice que eran grupos, eran grupos de personas que combinaban elementos de la vida nómada y sedentaria. Amén. Porque formaban alianzas con otros grupos nómadas. Exacto, exactamente. Bien, todos dijeron prácticamente, o sea, enlazaron todo, lo enlazaron todo, con todas las definiciones que dieron, pudieron enlazar. Es muy bueno entender quiénes eran los madianitas, ¿verdad? Primeramente eran hermanos de ellos. Segundo lugar, eran seminómadas, precisamente porque ellos tanto habitaban en el desierto y una parte de ellos tenían sus casas, tenían sus tierras. Así que ellos salían al desierto. Se quedaban una parte por ahí, ellos saqueaban, ellos trataban de atacar a la gente y luego si eran atacados ellos volvían nuevamente, no lo encontraban en las calles, pero en el desierto, pero ellos en sí no tenían un lugar fijo
una parte, pero otra parte sí. Entonces, ellos estaban mezclados. Por eso no eran unos nómadas como tal, sino que eran seminómadas. Amén. Amén. Ok. De manera social y cultural, debido a la opresión, los israelitas se refugiaban en cuevas. ¿Dónde se refugiaban los israelitas? En cuevas. En Cuevas. cuevas. Exactamente. Qué Ya ustedes saben, en ese tiempo, antes de Dios llamar a Gedeón, Israel lo que estaba era en cueva, escondido. Dice que hacían fortalezas en la montaña. ¿Qué usted entiende por fortaleza en la montaña? Protección. Exactamente. protección, porque ellos Exactamente. pensaban que estaban protegidos debajo de esa cueva. Eso. Ellos usaban las montañas precisamente para esconderse de los madianitas. Se refugiaban. Se refugiaban allí. Entonces, el empobrecimiento de Israel se debía a que los madianitas saqueaban sus cosechas y también sus ganados. O sea, Ujú. estamos mirando que Israel en ese contexto no era pobre por ninguna razón. No, por los Ok. madianitas. Cuando usted mira una persona que está haciendo que es pobre, hay una razón, y principalmente un pueblo como el de Israel, que había sido, Dios le había dicho que lo iba a enriquecer. Así que estamos mirando que lo que estaba pasando con ellos a nivel social, o sea, la razón por la cual ellos están como están es porque los madianitas le estaban escondiendo todo, le saqueaban todo. Y esta era la Ujú. razón por la cual ellos eran pobres. ¿Ok? Ujú. Entonces dice, la idolatría era un problema central. Israel había abandonado a Dios y había adorado a Baal y a Asera. O sea, Ujú. cuando dice que era un problema central, está diciendo que el problema de ellos no era que eran pobres, no eran los madianitas, no era la cosecha que le llevaban, no era que andaban escondidos, no era que tenían miedo. Su problema central estaba arraigado en que se habían olvidado de la ley de Dios y habían adorado a otros dioses. Entonces, a nivel social y cultural, esto era lo que estaba pasando con este pueblo. Amén. Ok, decimos, volvemos y repetimos esto porque es interesante. Ujú. El pecado, se alejaban de Dios y adoraban a ídolos como a Baal. Opresión, Dios permitía que sus enemigos lo dominaran. Clamaban, era que en su angustia clamaban a Dios, y la liberación es que Dios lo levantaba a un juez. Esto era lo que se repetía de manera constante. Este era el patrón que había en ellos. Ahora, queremos definir ahora la parte de la opresión, porque lo primero que miramos es que el pueblo de Israel está siendo oprimido. La palabra opresión se refiere a una situación en la que un pueblo o una persona sufre abuso. Escuche esto. Se refiere a una situación, no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de una situación en la que tú estás y hay alguien que está abusando de ti, está sometiéndote, te está explotando y te está restringiendo de libertad por parte de un enemigo más fuerte. O sea, tú tienes un enemigo más fuerte que te está explotando, te restringe de todo, te tiene sometido a lo que ellos quieren, sufre abuso y tú no tienes libertad. En los términos bíblicos, la opresión de Israel en el libro de Jueces se da cuando otras naciones lo están dominando. ¿Qué le estaban haciendo? Dominando. Le Ay, quitan la perdón. cosecha, le quitan la cosecha, Los animales. lo estaban esclavizando, lo estaban persiguiendo y también le estaban impidiendo que vivan con libertad y con prosperidad. Así que Israel estaba oprimido. ¿Se entiende un poquito mejor? Clarísimo. ¿Y lo demás? Amén, amén. Sí, amén. Estaban cohibidos, se sentían cohibidos de Imagínate, yo todo. tenía una duda por esta Entonces, persona. el tema de la opresión, mi amado, es importante conocerlo porque lo que Israel sufre es opresión. ¿Ok? Entonces dijimos que la opresión, ¿qué es lo que es?
Cuando otras naciones te dominan, le quitan Ujú, las cosechas, le quitan los esclavizan, lo ujú, persiguen y le todo, impiden que vivan con libertad. Así que ujú, todo esto era lo que estaba pasando en Israel. La opresión ujú, de los madianitas. ¿Qué hicieron ellos? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. ujú, La razón de la opresión era que Israel había caído en la idolatría, desobedeciendo el pacto con Dios. La opresión de Israel no fue solo un evento político o militar, sino un acto de disciplina divina. O sea, Dios es que está disciplinando a Israel. ¿Por qué razón? Porque se olvidaron de Dios y empezaron a idolatrar. Dios permitió que los madianitas los oprimieran porque habían caído en idolatría y en desobediencia. ujú. Entonces, ¿qué le estaban haciendo los madianitas a Israel? Pregunto. Oprimirlos. Sí, Oprimirlo. pero defínamelo ahora con palabras, dígalo con otras palabras, con la palabra la Le estaban definición. robando, le estaban robando. Ajá, ¿qué más? Oprimiendo. Estaban dejando sin libertad porque le Exacto. quitaron todo. ¿Qué más? Restringida la soberanía al pueblo de Dios. Exacto. ¿Qué más? Otra más. Lo estaban Explotación poniendo, laboral. ¿Eh? Explotación laboral. Explotación laboral. Bien. ¿Qué dijo ajá, Yudelania? sí, lo ponían como, ellos se sentían oprimidos porque se sentían como Oprimido. cohibidos de todo Exactamente. y como lo ponían como a sufrir. Exactamente. Así. Muy bien. Entonces, los factores clave de la opresión en jueces. Dice, el pecado de Israel y la idolatría y la desobediencia. Israel abandonó la adoración a Jehová y comenzó a adorar a Baal y a Acera. Usted se imagina, después que miraron la victoria que Dios le dio contra esa jueza, contra Débora, con Débora y Císara, como Císara fue destruido. Ustedes se recuerdan que lo vimos ayer. La idolatría en Israel no solo era un pecado religioso, sino que afectaba el pacto con Dios, lo que lo llevaba como consecuencia grave. Dios había advertido en Deuteronomio 28, 15 al 25, que si el pueblo se apartaba de él, sufrirían opresión y derrota ante sus enemigos. O sea, que no era tampoco una sorpresa la opresión. Cuando la opresión llegaba, o sea, cuando ellos estaban siendo restringidos, estaban siendo abusados, no tenían libertad, se recordaban automáticamente que era que ellos habían olvidado lo que Jehová le había dicho en Deuteronomio 28. Y por eso ellos clamaban. Entonces miramos que los madianitas, dice la invasión y la destrucción de los madianitas. Los madianitas, ¿qué hacían ellos? ¿Quién me lee lo que dice ahí en la pantalla, la primera parte? Los madianitas se quedaban, Saqueaban. sequeaban las cosechas de Israel cada año, dejando a la nación en una crisis económica extrema, Extrema. Wow. extrema. Amén. Jueces 6:3. Amén. Así es. Entonces, Mm, eso es lo que miramos ahí. Lo primero que vemos es eso. ¿eh? Miramos que Israel se escondía en cuevas, ujú. hacían fortaleza en las montañas, lo que muestra su estado de miedo y de derrota. Un pueblo que había sido llamado para andar en libertad, un pueblo que Dios le había dicho, tú vas a dominar esa tierra, vas a sacar a todos esos reyes que están ahí. Ahora andaban ellos corriendo, mi amado. Durante 7 años, los madianitas actuaban como una plaga destructiva. Ellos destruían todo lo que Israel producía, lo que resaltaba hambruna y desesperación. Bien, ok. Ahora, el propósito de Dios con la opresión. ¿Tiene Dios propósito con la opresión? Sí, Claro, claro, Ok, claro, claro. porque entre más oprimido, más es tendente a recapacitar, ¿no cree? Bueno, en algunos Ujú. casos, diría yo. amén. Vamos a mirar cuál era el propósito de Dios en la opresión. La opresión
no era solo un castigo, sino también era un llamado al arrepentimiento. O sea, cuando Dios permitía que el pueblo sea oprimido, hostigado, privado de su libertad, y le saquearan, le robaran, lo obligaran a hacer cosas, andar corriendo, Dios los estaba llamando a ellos a un arrepentimiento, porque lo único que causaba opresión era el haberse olvidado de la ley de Dios. El pueblo finalmente clamó a Dios reconociendo su necesidad de liberación, y Dios permitió, dice, Dios permitió la opresión para que Israel volviera a depender de él y abandonara la idolatría. Usted ve, ¿por qué? Porque después de ser oprimido, ellos clamaron, entonces se arrepintieron y ahí Dios le da la libertad. Ahora, miramos aquí que Israel y la respuesta de Dios. ¿Qué miramos? Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? De los madianitas. A causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Mire, muchas personas llaman o entendían de que el varón profeta que Dios envía es Gedeón. Y no es así. Gedeón no es el profeta. Gedeón es un varón que está escondido en un lagar, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Antes de llegar el libertador, dice la Biblia que Dios mandó a un profeta. ¿Y qué hizo ese profeta? El profeta agarra y empieza a decirle, dice, Dios le responde, o sea, después que Israel cayó en el patrón, que aquí volví, se lo mencioné, pecado, opresión, clamaron y pidieron liberación, ¿verdad? Ahora, Dios le mandó la liberación. Dice que Dios le responde a ellos con un profeta antes de enviar a Gedeón, recordando que el problema no era militar, sino que era espiritual. ¿Y qué dijo el profeta cuando llegó? Está en amarillo. Alguien que no haya participado, por favor. Ahí. Israel había olvidado que Dios los liberó de Egipto, pero ellos no obedecieron su voz. Exactamente. Si usted se da cuenta, eso es lo que estaba pasando, y el profeta le declara automáticamente cuál era el problema que tiene Israel. Porque ¿qué hace el profeta? El profeta, cuando llega, anuncia cuál es el pecado que hay en el pueblo. El profeta no llega y le dice, mira, el número de cédula tuyo es tal, el número de... van a viajar, van a entrar a tal tierra. No, el profeta le viene a decir a ellos cuál era el problema que ellos tenían para que se pudieran arrepentir. Ahora, aquí yo le puse una imagen que yo quisiera que ustedes la vieran, por favor. Miren su pantalla. Dios mío, ¿qué será eso? Que se ve un pedacito solamente. Cuando el profeta llega a anunciar el pecado que había en Israel, Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. Y es muy bueno saber, y yo pregunto, ¿alguien sabe qué es lo que es trillar el trigo? ¿Alguien sabe qué es lo que...? Como cernirlo, como apartarlo. Exacto. Amén. Apartarlo, cernirlo, ok. ¿Alguien sabe qué es lo que es un lagar? Es un recipiente no, donde... no fue lo que dije, no. No, ya usted habló del trillado. Ahora yo hice otra pregunta. ¿Responde, hermano? Es un recipiente, lo usan para varias formas. Yo me recuerdo que iba a dar para exprimir la... El lagar no es el lugar donde se almacenaba el trigo y ahí mismo se separaba. No. Ya. En un lagar, no. Solo una pregunta.
donde Sí, exprimían las uvas para sacar vino es un ladar. Y lo exactamente. pisaban. Exactamente. O sea que cuando usted analiza, mire la foto, mire la imagen, él está en un lugar realmente donde se aplastan las uvas para sacar el vino, para sacar el jugo y luego hacer el vino. Entonces, el lagar, esa era la función. Ahora, él estaba allí trillando el trigo. Lo que indica que él estaba escondido en un lugar para que los madianitas no lo vieran. Fue algo de manera estratégica, porque para trillar el trigo, para hacer el trillado del trigo, era en un lugar amplio, abierto, al aire libre, donde tú pudieras ver todo lo que estuviera haciendo. Entonces, él coge para un lagar porque los madianitas estaban buscándolo en los lugares donde se trillaba el trigo. Ok, perfecto. Entonces, mientras él estaba ahí escondido, Santo Dios, llegó el ángel. gloria a Dios. Santo. El insignificante. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hasta a mí me ha tocado aquí en este Amén, momento. gloria a Dios. Gloria a El Dios. insignificante. Bendito Amado. y alabado sea tu nombre, Jehová. Amado, Oh, mire, Jueces 6:11, mire, dice, ay, santo. mientras este hombre está escondido en un lugar para que los madianitas no lo vean, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en la Ofra, la cual Exacto. era Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba trillando trigo, ando saco y limoándole vasalla. Oh, gloria. Jorge, es bueno declarar que la encima era debajo del árbol, un árbol. Santo, bendito Dios. Gloria a ti. Entonces, dice que Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, eso es lo que pasa. Ahora, ya yo se lo dije esto, pero lo tenía ahí como quiera. Dice, ¿qué era el lagar en los tiempos bíblicos? Un lagar era un lugar donde se pisaban o se prensaban las uvas para extraer su jugo y producir vino. La característica del lagar era que normalmente se hacía de piedra tallada o arcilla, con una parte superior donde colocaban las uvas y una parte inferior donde se recogía el jugo. La ubicación se encontraban al aire libre, en zonas con acceso a viñedo, pero a veces también en lugares cerrados o excavados en rocas. Por eso usted ve en esta imagen que él estaba en uno de los que estaban debajo de la roca. ¿Lo puede ver? Amén. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué Gedeón estaba trillando trigo en el lagar? La trilla normalmente se hacía en espacios abiertos, donde el viento ayudaba a separar el grano de la paja. El lagar era un lugar escondido y cerrado, lo que indica que Gedeón tenía miedo de los madianitas, Amén. quienes robaban las cosechas de Israel. Este detalle muestra la opresión de Israel, ya que tenían que esconder su alimento para poder sobrevivir. Sostenerse, amén. Ahora miramos el llamado de Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga, un hombre que está escondido, Jehová le dice que es esforzado y que es valiente. Santo. Gedeón está escondido trillando trigo en un lugar, lo que refleja que tiene miedo, lo que refleja el miedo que tenía Israel. Dios ve el potencial que tiene Gedeón, aunque él mismo se considera débil e indigno, ¿verdad?
Es Sí. importante mirar Gloria. el significado de la palabra hebrea Gibor, o Yavil, que quiere decir hombre fuerte y valiente. Pero Gedeón no se sentía así. La Pero señal del Dios lo sacrificio. veía así, Ajá. ¿verdad? Sí, lo vamos a explicar bien ahora. La señal del sacrificio, Gedeón ofrece un sacrificio y el ángel de Jehová lo consume con fuego, confirmando que Dios lo había llamado. Esa parte es lo que vamos a mirar ahora. Ahora, ¿cómo es que Jehová le dice, varón esforzado y valiente, donde Gedeón está escondido? ¿Qué opina usted? Porque Jehová veía a Gedeón que era fuerte porque él se confrontaba en los problemas, en lo que sucedía. Pero Gedeón él no se daba cuenta que él era, digamos, el valiente, era el que se confrontaba con las otras personas, mientras los otros israelitas se escondían, pero Gedeón siempre daba la frente, le ponía frente a los madianitas. Recuérdese. Hermano, yo pienso que él se sentía débil porque inclusive en el versículo 15 dice que he aquí que él es el menor de la familia, o sea, como que se siente inútil, no se siente que él pueda ser útil para el Señor. Amén. Ahora, Siervo, ajá. el problema en eso es que Jehová normalmente cuando llama a un hombre o una mujer nunca lo llama por la situación en la que está viviendo o atravesando. Por ejemplo, donde nosotros los seres humanos vemos un borracho, Jehová ve un evangelista. Exacto. Ay, santo. Donde nosotros vemos una prostituta, Jehová ve un ministro de la palabra. Amén. Y quizá en ese momento él no era valiente, pero Jehová lo estaba llamando como él iba a ser, como ya Jehová lo estaba viendo. Amén. Exacto, como Jehová lo estaba mirando. Amén. Exactamente. Excelente. Gracias por el aporte, mi amado. Mire, hay un dato muy importante y un dato curioso. Porque ¿cómo va a ser que Dios está mirando a un hombre valiente y nosotros, y él mismo se encuentra tan ínfimo, tan pequeño, y no se consideraba y no aceptaba nada de esas cosas? Vamos a mirarlo un poquito más adelante porque verdaderamente había algo en este hombre, porque Dios no puede mentir. ¿Puede Dios mentir? Dios no puede mentir. Dios, cuando se le acerca, le dice, eres un varón esforzado y valiente. Mi amado, de todos los hombres que habían allí, el que estaba en el lagar haciendo este acto era solamente él. Él estaba profinco a que los madianitas lo agarraran y lo mataran. Pero vamos a mirarlo más adelante. Ok, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Fíjese. Mire, él le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La pregunta es, ¿cuál era la fuerza que tenía Gedeón y por qué el ángel dijo que la usara? Vamos a mirar. Número 1, vamos a mirar la fuerza que tenía Gedeón. Tenía carácter y tenía resistencia. Aunque tenía miedo de los madianitas, seguía trabajando. Óigame, seguía trillando trigo en secreto en un lagar. Esto demuestra perseverancia, demuestra astucia, porque a pesar del peligro, él no se rendía, mi amado. Gloria a Dios. Así que Dios, cuando le dice a él, eres un varón esforzado y valiente, era por estas características que él estaba mostrando. Número 2, tenía sentido de justicia y deseo de respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ángel lo llama, le dice, varón esforzado y valiente, Gedeón cuestiona por qué Dios había abandonado a Israel. O sea, cuando el ángel viene
el ángel le habla y le dice que Dios está con él, etcétera, él empieza a decir, ¿cómo que Dios está con nosotros? Si Dios a nosotros nos abandonó, ¿por qué Dios nos abandonó a nosotros? Él no estaba ahí cuando el profeta llegó a dar la palabra, la profecía. Él no estaba ahí. Entonces dice, no aceptaba la opresión pasivamente, sino que quería entender la razón detrás del sufrimiento que tenía el pueblo. Tenía humildad y dependencia de Dios. Esta era una de las fortalezas más grandes que tenía Gedeón. Gedeón no era arrogante, ni confiaba en su propia fuerza, sino que sabía que sin Dios no podía hacer nada. Su actitud de buscar confirmación mediante las señales no era incredulidad, sino era un deseo de estar seguro que era Dios quien lo llamaba. Así que cuando él empezó a pedirle prueba a Dios, esto demostraba que aunque él había visto el ángel, aunque había visto el fuego, porque usted recuerda que con la vara, dice la Biblia, que el ángel encendió el fuego, consumió el holocausto. Él lo vio, pero él no se apegó a eso, sino más bien que fue humilde en pedirle señal, confirmación a Dios, hasta tal punto que Dios lo complajo en todo y él pudo entonces ir confiado de que Dios lo iba a ayudar. La verdadera fortaleza de Gedeón provenía de parte de Dios. Ajá. Pero ese punto ahí de Gedeón, cuando le pedía al Señor señal del rocío de la tierra y de la lana, que no me recuerdo ahora el nombre, bayo de lana, algo así. Él le pidió primero una señal y después le pidió la segunda. Entonces, ¿eso quiere decir que él estaba dudando del Señor o que estaba confirmando para que Dios le dé la señal? Amén. Él estaba confirmando, simplemente quería sentirse seguro. Él estaba matando su humanidad. Él quería estar 100% seguro de que era Dios y que no era un mero deseo humano. Entonces, aunque Gedeón tenía ciertas cualidades, la clave de su éxito no era su fuerza natural, sino la presencia de Dios en su vida. El Espíritu de Jehová lo llenó. Jueces 6:34 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Este es el verdadero poder que le permitió a él liderar el ejército y vencer a los madianitas. Dios los respaldó en cada paso. Gedeón no era fuerte por sí mismo, sino porque Dios lo envió y le dio autoridad. ¿No te envío yo? Fue la pregunta que le hicieron. Esto nos recuerda que Dios dijo a Moisés en Éxodo, ve, porque yo estaré contigo. Su fuerza radicaba en la obediencia. La única forma en que Gedeón podía vencer era siguiendo las instrucciones de Dios. Dios redujo su ejército a 32,000 hombres solo a 300 para demostrar la victoria que vendrá de él y no de su fuerza. Eso ustedes lo van a ver en el capítulo de pasado mañana, si Dios así lo permite. Entonces, la destrucción del altar de Baal. Toma un toro de tu padre, el segundo toro de 7 años de arriba del altar de Baal, tu padre. Primera misión de Gedeón no era luchar con los madianitas. Oiga esto, es muy importante ese punto. Cuando Dios lo envía a él, no era a que vaya a luchar con los madianitas. Muchas veces Israel andaba buscando resolver el problema exterior, donde el problema estaba de manera interior. Él lo que le dice es, derriba la idolatría que está en tu propia casa. El papá de él tenía ídolos. Entonces, lo primero que él tenía que hacer era enfrentarse a eso, y Dios lo escoge a él. Él tomó un toro de 7 años, simbólicamente el mismo tiempo que Israel estuvo oprimido. El papá tenía varios. Él le dice, toma el segundo, que tiene 7 años. Y esto simbolizaba específicamente los 7 años que tenía Israel esclavizado.
cambio de nombre. Su padre lo llama Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque cuando Gedeón, por temor a que los demás y su padre y todas las personas se vayan en contra de él, dice la Biblia que él fue y no lo hizo de día, sino que lo hizo de noche. Y al día siguiente todo el mundo empezó a ver quién había destruido las estatuas de Baal. Y mientras estaban investigando se dieron cuenta que fue Gedeón, y el papá entonces le cambió el nombre a él y le dijo Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él. Oye, el papá deseó, era tan fuerte el pecado, que el papá deseó que Baal vaya en contra de su propio hijo. Imagínese. Entonces dice, el reclutamiento del ejército. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y este tocó el cuerno. Los abiezeritas se reunieron con él. Quiere decir que el espíritu de Jehová sobre Gedeón indica que el empoderamiento divino para la batalla, el cuerno de guerra, o sea, el chofar, convocó a las tribus de guerra. La señal del vellón, si has de salvar a Israel por mi mano, le dice él, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Gedeón busca confirmación pidiendo señales con un vellón de lana. Primera señal, el vellón está mojado, pero el suelo seco. Segunda señal, el vellón está seco, pero el suelo mojado. O sea, si nosotros miramos qué significa realmente, qué simbolismo tiene el vellón simboliza, es un símbolo de prueba o de discernimiento. Es lo que andaba buscando, tener el discernimiento de que realmente quien estaba hablándole era Dios. Era Jehová. Amén. Así es. Conclusión, mis amados. Terminamos. ¿Qué nos enseña Jueces 6? La opresión es consecuencia del pecado. Número 1. La opresión es consecuencia del pecado. Israel sufrió porque se apartó de Dios. La idolatría siempre trae opresión. Dios usa a los más improbables. Gedeón no se veía como líder, pero Dios sí lo miró a él como un líder. Dios lo llama, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Es muy importante eso. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Recuérdese cuál fue la frase que dijimos al principio. La idolatría debe ser eliminada antes de la victoria. Si se quiere victoria, hay que eliminar todo lo que sea idolatría. Antes de luchar contra los madianitas, Gedeón tuvo que derribar el altar de Baal que estaba en la casa de su papá. No podemos esperar victoria si todavía tenemos altares falsos en nuestra vida. Dios confirma su voluntad. Dios no reprende a Gedeón por pedir señales. A veces en nuestra debilidad, Dios reafirma su llamado. Preguntas. Gloria. Preguntas. Preguntas. Respuesta. Eso. Vamos a mirar. Bueno, ahí va uno con su maletín. Pregunto entonces, aquí, ¿quién me responde esta? La pregunta. POCL. ¿Cuál era el patrón de Jueces? Ajá. Pecado, opresión, clamor y liberación. Excelente. Wow, maravilloso. Pecado, opresión, clamor y liberación. Esto pasó durante 300 años, mi amado. Lo mismo. ¿Por qué Dios permitió que los madianitas oprimieran a Israel? Para que ellos fueran liberados. ¿Qué? Para que ellos pudieran ser liberados. Para que puedan ser liberados. O sea, para que a través de esa opresión ellos cayeran en cuenta y pudieran ser liberados, o sea, liberados del pecado, pues. ¿Alguien más que quiera ayudar? Para que obedezcan.
¿Eh? Porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso Dios lo entregó en manos de Madián por 7 años. Así mismo. Así Cayeron en es. opresión. Excelente, excelente, muy bien. Dios permitió la opresión de los madianitas debido a la desobediencia y de la idolatría. Sí, debido a sí, hermano, amén, así es. Ajá, sí. Entonces, se menciona que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto significa que abandonaron el pacto con Dios y comenzaron a adorar a Baal y a Sera, dioses cananeos, como castigo. Dios permitió que los madianitas saquen sus cosechas y destruyeran todo su ganado durante 7 años. Sin embargo, la intención de Dios no era solo castigar, sino llevar a Israel al arrepentimiento. Amén. El pueblo clamó a Jehová por ayuda y en respuesta Dios envió primero ¿a quién? Primero al profeta para recordarle su pecado y luego entonces mandó a Gedeón. Amén. Exacto. ¿Por qué Gedeón estaba trillando trigo en el lagar cuando el ángel lo llamó? Porque él estaba escondido. O sea, él estaba escondido cuando Dios lo llamó. Sí, no, pero la pregunta es, ¿por qué estaba trillando trigo en el lagar? No, prácticamente él estaba trillando el trigo porque sabían que los madianitas acababan con todo. Amén. Exacto. También para esconderlo de los madianitas. Sí, o sea, para esconderse porque él no lo podía hacer públicamente porque después lo quitaban. Exactamente, muy bien, excelente. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar porque tenía miedo de los madianitas. Un lagar es un lugar subterráneo donde se pisaba la uva para hacer vino y no era un sitio común para trillar trigo, que normalmente se hacía en lugares abiertos para aprovechar el viento. Amén. En este detalle demuestra que el santo, ¿quién fue que se durmió ahí que está roncando? Empecemos a orar y verá que queda sentado. Mandarlo al lagar. Bueno. Está metido en la cueva. Bueno. Ay, santo. La cueva para que Marianita no la encuentre. Bueno. Bien, este detalle demuestra el nivel de opresión que Israel sufría. Los madianitas saqueaban constantemente los campos, por lo que Gedeón trataba de esconder el grano para que no se lo robaran. Además, cuando el ángel de Jehová lo llama varón esforzado y valiente, parece una ironía, porque en ese momento Gedeón estaba actuando con temor. Sin embargo, Dios no lo veía como era, sino como lo que llegaría a ser debajo de su dirección. Amén. Muy importante. Ok. ¿Por qué Gedeón dudaba de que Dios estuviera con Israel? Mi hermano, porque en los versículos anteriores, usualmente ellos siempre se usaba, era el hijo mayor. Por eso él le recalcaba que él era el hijo menor y que era pobre. O sea, él se sentía... No. O sea, La pregunta, mi hermana, es ¿por qué Gedeón dudaba de que Dios estuviera con Israel? Oh. Porque, ahora aquí dice en el 31, Gedeón le respondió Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque vieron... Porque tuvo miedo que Jehová los abandonó. Sí. Exacto. Sí, amén. Sí. Esa es la Excelente. respuesta. Vieron todas las cosas que ellos estuvieron pasando. Exacto. Muy bien. Entonces dice, cuando el ángel le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón respondió con escepticismo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón tenía 3 razones para dudar. Número 1, la aparente ausencia de Dios. Recordaba los milagros de la salida de Egipto, pero no veía esos prodigios en su tiempo. Número 2, el sufrimiento de Israel.
Pensaba que Dios había abandonado a su pueblo, permitiendo que cayeran en manos de Madián. Número 3, su propia debilidad. Se consideraba insignificante y sin recurso para enfrentar a los madianitas. Dios les responde no con explicaciones, sino con un llamado personal. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Esto demuestra que aunque Israel había abandonado a Dios, Dios no había abandonado a Israel. ¿Qué significado tuvo la destrucción del altar de Baal? Pues él se enfrentaba a su propia familia, a su propio hogar, que se iba a levantar contra él. Excelente. Los 7 años del toro. También. Sí. O sea, él tenía que empezar por santificar su hogar primero para que, ¿verdad?, pudiera hacerlo por Israel en general. Ajá. Amén. Dice Dios. Yo digo, maestro, también que él quiso hacerle ver a ellos que era Dios que tenían que adorar. O sea, no podían tener idolatría. Ustedes recuerdan que yo le estuve diciendo que el problema de Israel no eran los madianitas. Exactamente, sí. No eran ellos. El problema fue la adoración al altar. La idolatría. Amén. La idolatría. Entonces dice, Dios le ordenó a Gedeón destruir el altar de Baal que su propia familia y su comunidad adoraban. Esto fue una prueba de obediencia y un acto de confrontamiento contra la idolatría. Este evento tendría 3 implicaciones importantes. Número 1, el problema de Israel no era militar, sino que era espiritual. Antes de derrotar a los madianitas, tenían que devolverse a Dios. Segundo, Dios quería separar a Gedeón del pecado de su familia. Su padre Joás era dueño del altar de Baal, lo que significaba que la idolatría estaba en su propia casa. Oiga eso. Baal era impotente. No, era impotente. Dice, cuando la gente intentó matar a Gedeón por destruir el altar, su padre dijo, si Baal es un dios que contienda por sí mismo. Esto dejó claro que Baal no tenía poder real. Por eso Gedeón recibió el nombre Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él, mostrando que el Dios falso no podía hacer nada contra un siervo de Jehová. Amén. Penúltima. ¿Por qué Gedeón pidió señal del vellón de lana? Eso lo hablamos bien. Sí, para estar seguro, digamos, para que era el Señor para le dio. Seguro. Amén, amén. Que era Jehová el que le estaba llamando. Ajá, excelente. Aunque Gedeón ya había recibido señales claras de Dios, como el fuego consumiendo su sacrificio, aún tenía duda y pidió una confirmación extra. Primera señal, puso un vellón de lana sobre la era y pidió que solo el vellón estuviera mojado en el suelo. Dios cumplió. Segunda señal, pidió lo contrario, que el vellón estuviera seco y el suelo estuviera mojado. Dios también lo cumplió. Este episodio muestra la paciencia de Dios como con la debilidad humana. Aunque Gedeón tenía duda, Dios no lo reprendió, sino que le confirmó su voluntad. Además, el vellón y el rocío pueden simbolizar cómo Dios da su bendición. El rocío a quien Él elige. El vellón mostrando que la victoria no vendría por el poder de Gedeón, sino por la dirección de Dios. ¿Cuál fue el propósito de este capítulo en la historia de Israel? De que la opresión, que Dios permite la opresión en el hombre para que nosotros, por medio de ser oprimidos, recapacitemos el pecado
Y nos y seamos arrepintamos. apartados del pecado. Y nos arrepintamos, ¿verdad? Nos arrepentamos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Gloria, amén. Amén. Si no lo hacemos, nos va a traer consecuencias. Excelente. En el inicio de la historia de Gedeón y su propósito es mostrar que Dios llama a líderes inesperados y transforma la debilidad en fortaleza. Los principales mensajes del capítulo son que el pecado trae opresión, como decía la hermana. Israel sufrió porque se alejó de Dios y adoró a ídolos. Dios escucha el clamor de su pueblo, aunque los israelitas tardaron en arrepentirse, Dios no lo abandonó. Dios nunca lo abandona. Amén. Dios usa a los débiles para cumplir su propósito. Gedeón era temeroso, pero Dios lo convirtió en un líder valiente. La idolatría debe ser eliminada antes de la victoria. Antes de derrotar a los madianitas, Israel debía de derribar los altares de Baal. Dios confirma su voluntad pacientemente. Aunque Gedeón dudó, Dios le dio señales en su proceso de crecimiento espiritual. Y creo que esta es la última pregunta, Dios. ¿Cuál era la fuerza que tenía Gedeón? La fuerza de Jehová. Amén. Ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fue la pregunta. Santo. ¿Por qué Dios? Esta sí es la última. ¿Por qué Dios le dijo que usara su fuerza? Que su fuerza tenía astucia para esconderse. Sabiduría, tenía sabiduría. Sí, tenía también la valentía de poder lograr hacer eso a pesar de que lo pudieran encontrar y matar. Amén. Cuando el ángel le dijo, ve con esta tu fuerza, no se refería a una fuerza física o militar, porque él era un hombre debilucho, ¿verdad? Sino la fuerza, sino la fuerza interna que Dios ya había puesto sobre él. ¿Cuáles eran esas fuerzas? La que decía el hermano. Fuerza de perseverancia. Aunque estaba oprimido, él nunca se rendía. Fuerza de cuestionamiento y deseo de justicia. No aceptaba la situación sin buscar respuesta. Fuerza de humildad. No se consideraba fuerte, lo que lo hacía dependiente de Dios. Y este para mí es la más importante. Fuerza del llamado de Dios. Dios mismo lo había escogido y le daría lo que necesitaba. O sea, obediencia, o sea, fue obediente. Así es. Conclusión. Jueces 6 no solo es la historia de Gedeón, sino una lección espiritual sobre la obediencia, la fe y el poder de Dios. A través de estas preguntas y respuestas podemos entender que Dios no busca a personas perfectas, sino dispuestas a confiar en Él y a romper con la idolatría y el temor. La pregunta que le hice al principio: ¿estás dispuesto a ser usado por Dios aún con tus miedos, dudas? Respuesta de una vez. Sí. Amén. Dios le bendiga, mis amados, rica y abundantemente. Mi hermano, mire que yo tengo acá, me permite dos versículos chiquitos leerlos. Primera de Corintios 1, del 26 al 27, dice, mira pues hermanos, esto es en contestación al verso 15 que leímos. El 26 de Corintios 1 dice, mira pues hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo que es, lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén.